Hoy me gustaría hablar del Evangelio de Jesús, de lo que nos ha hecho, de los beneficios, ¿no?, que nos trae este Evangelio, esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es un regalo de Dios para nosotros. Y nosotros muchas veces no somos agradecidos, no somos gratos, porque nosotros estamos mirando las cosas de aquí mismo, ¿no?, de esta tierra. Nosotros estamos preocupados con las cosas de aquí. Y esas preocupaciones no permiten que nosotros pongamos nuestros ojos en el reino de Dios, en todo que nos ha regalado nuestro Señor a nosotros. Eso nos impide de ser agradecidos al Señor, porque todavía nosotros estamos aquí en esta tierra y miramos las cosas de la tierra y nosotros no miramos al Señor y las cosas de lo alto donde nosotros debemos mirar. Y muchas veces somos desagradecidos al Señor. Pero si nosotros, hermanos, dejásemos de mirar las cosas de aquí por un momento y poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo y todo lo que nos ha hecho, y todas sus promesas, y todas las bendiciones, y de todas las cosas que nos has librado, nosotros a cada día nos despertaríamos con un espíritu de gratitud a nuestro Señor. Con un espíritu de gratitud. Porque Jesús nos vino a traer muchas cosas a nosotros. Muchísimas cosas vino a traer Jesús a nosotros. Y nosotros debemos saber lo que nos vino a traer nuestro Señor. Nosotros sabemos que tenemos deberes también, pero nosotros debemos saber de las cosas que nos has traído Jesús. Debemos saber que su sacrificio nos ha traído beneficios a nuestras vidas. Y si nosotros, hermanos, somos conscientes de estas cosas, seguramente nosotros vamos a ser personas, cristianos agradecidos, gratos al Señor. No tan agobiados y preocupados con las cosas de este mundo, pero seríamos más gratos a Dios, más gratos al Señor. Amén. Así que invito a los hermanos que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 20, el versículo 28. Amén. San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Amén. ¿Está ahí? Dice así la palabra del Señor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. En este pasaje nosotros podemos dar cuenta de una cosa, que Jesús vino a dar su vida por rescate. Jesús vino a resgatar a nosotros. Si vino a resgatar a nosotros, significa una cosa, que nosotros solos no podemos. Si nosotros miramos noticias y a veces pasa que personas se van al monte, se van a la montaña, se van a escalar por ahí y luego tiene que ir un equipo de rescate a por ellos. Porque si han tenido que ir a resgatarlos, significa una cosa: ellos solos no podrían regresar. Ellos solos no podrían volver otra vez a sus casas. Ellos solos estarían perdidos y seguramente iban a morir ahí donde estaban. Nosotros entonces, cuando entendemos esta palabra, el rescate de nuestro Señor Jesucristo, significa una cosa: nosotros solos no podríamos volver a casa. Solos no podríamos volver a la presencia del Señor, buscar al Señor para que Él nos pudiera dar vida. Eso que vino a traer Jesús a nosotros, traer vida para nosotros y vida en abundancia. Pero no solamente tuvo que traer esta vida y vida en abundancia para nosotros, así que también tuvo que buscarnos donde nosotros estábamos. Porque nosotros estábamos lejos del Señor. Nosotros, hermanos, estábamos en nuestros pecados, como dice la palabra. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y una persona así no puede buscar al Señor. Más bien, nosotros antes huíamos del Señor. Huíamos de la palabra, del Evangelio.
Huíamos nosotros de las buenas nuevas de salvación. Nosotros víamos las buenas nuevas de salvación y nosotros huíamos de ellas. Nosotros no queríamos. Cuando personas se acercaban muchas veces a nosotros, al menos a mí, digo por mí, pero quizá a algunos de vosotros también ha pasado lo mismo, que personas venían a hablar de Jesús y a mí no me interesaba. Y lo que yo estaba rechazando no era algo simple. Yo lo que estaba rechazando no era una persona normal. Yo lo que estaba rechazando no era algo de aquí, de esta tierra. Yo estaba rechazando la salvación del Señor para mi vida. Algo bueno, algo que yo necesitaba. Y lo necesito hasta hoy. A cada día necesito de Jesús. Pero antes, como estaba yo muerto, perdido en mi vida de esta tierra, con los ojos puestos en esta tierra, con mi corazón y mis deseos puestos aquí, yo no podría ir hasta Jesús. Entonces Jesús tiene que venir a por nosotros, a nos rescatar. Hermanos, entonces cuando nosotros entendemos esto, nosotros somos personas agradecidas. Decir, gracias Señor, porque has descendido del cielo, has dado su vida para rescatar a un pecador como yo. A un pecador como yo. Pero hay otras cosas que nosotros miramos y decimos, que nos comparamos, ¿no?, con muchas otras personas que cometen otros pecados distintos que nosotros cometemos y miramos nuestras vidas y decimos, pero yo no hacía cosas tan malas. Pero hay personas que hacen cosas muy malas a nuestros ojos. Nosotros quizá no nos comparamos a los violadores, a las personas los secuestradores, a las personas los homicidas, a las personas que hacen daño. Nosotros no nos comparamos a ellos, pero igualmente estamos todos perdidos. Ellos están perdidos y cometen estos pecados. Nosotros estamos perdidos y quizá cometían otras cosas que por las leyes de esta tierra no nos llevaba a la cárcel, como a ellos sí los lleva. Porque nosotros no íbamos o no vamos a la cárcel por decir una mentira, ¿verdad? Que nadie nos va a acusar, nos va a llevar delante del tribunal y decir, mira, esta persona ha mentido, tiene que pagar por esto y ir a la cárcel. No, pero delante de Dios la mentira también es un pecado. Y la persona que miente, que comete este pecado, que practica este pecado, si no se convierte, si no se arrepiente, va al infierno. Entonces nosotros sí hemos hablado mentira. Y muchas veces se puede hacer otra vez. Pero si nosotros nos comparamos a las personas, a los violadores, vamos a decir, vale, él sí merece la cárcel y yo no. Él sí merece el infierno y yo no. No, todos merecemos el infierno. Todos nosotros estábamos perdidos. Así que no importa el pecado que comete una persona. Lo que importa es el poder transformador de Jesús. Nosotros miramos y decimos, porque Dios puede transformar a estas personas que, mira cómo lleva sus vidas, no hace mal a las personas, no hace daño a nadie, vive su vida dignamente. Jesús puede transformar a estas personas. Y luego miramos a las otras personas, ¿no? A las personas que están en la calle, que están perdidas, lejos del Señor, apartados de la sociedad, a los drogadictos, a las prostitutas, a aquellos que son sicarios, a aquellas personas que están en la cárcel en máxima seguridad porque no puede salir de ahí, porque no puede estar en medio de la sociedad. Y nosotros miramos, qué difícil, ¿no? Estas personas, qué difícil que se transformen estas personas. Para nosotros sí. Para nosotros no es difícil, para nosotros es imposible que estas personas se transformen. Pero para el Señor Jesús no. Para el Señor Jesús no. Y quizás hay muchas personas que piensan esto, que tienen esto en sus corazones, que quizás esté aquí y esté pensando, pero no sabe cómo yo era, cómo yo soy, los pensamientos que yo tengo. Es que no importa esto. Es que no importa. El Jesús que liberta a personas de la mentira, liberta a personas de otras cosas que nosotros creemos ser más difíciles.
Porque para el Señor dice que no hay nada difícil, no hay nada imposible. Él puede hacer todas las cosas. Él puede hacer todas las cosas. Nosotros debemos entender esto, que para el Señor Jesús, Él puede transformar a una persona, transformar a esta persona de que deje de hablar mentira y que hable solamente la verdad, libertarla de la mentira y libertar a una persona que tiene en su corazón deseos malos de homicidio, de los pederastas, de esos pedófilos, que nosotros miramos y decimos, uy, esto es complicado. Es complicado. Para nosotros es muy complicado. Porque nosotros, hermanos, no podemos rescatar a nadie. Nosotros no podemos rescatar a nadie. Ni a nosotros mismos. Yo no puedo decir, yo mismo me salvo. Yo mismo me voy a la presencia del Señor Jesús. No, Él vino, dice. Vino. Él vino para servir y dar su vida en el rescate. Es solo Jesús que puede hacer esto. Ojalá muchos nosotros como padres que somos pudiéramos hacer algo por nuestros hijos, pero ni siquiera por ellos. Ni siquiera por nuestros propios hijos nosotros podemos hacer algo. Con todo el amor que tienen los padres por sus hijos, no pueden hacer nada por ellos. De la misma manera que nuestros padres tampoco han podido hacer algo por nosotros. Ellos no han podido cambiar nuestros corazones. Por más que lo han intentado, por más que han querido, por más que han deseado, por más que han luchado, no han podido cambiar nuestras vidas. No han podido cambiar nuestros corazones. Porque son cosas que ellos no pueden llegar. No está en su alcance. No depende de nosotros, aunque fuéramos médicos. No podemos cambiar el corazón. Hoy en día se hace trasplante de corazón, se saca uno y pone otro, y el pecado sigue igual. Pero solo Dios puede cambiar los corazones. Solo el Señor puede cambiar los corazones. Dice que el Señor cambia el corazón que es de piedra, que es duro. Este corazón que desea las cosas de este mundo, los deseos de la carne. El Señor cambia este corazón duro de piedra y que desea las cosas malas y pone un corazón nuevo, un corazón de carne. Es solo Dios puede hacer estas cosas. Y nosotros muchas veces estamos preocupados con nuestra familia, porque nosotros luchamos para que ellos se conviertan, para que ellos conozcan a Jesús, para que ellos busquen a Jesús. Nosotros estamos luchando con nuestras propias fuerzas, cosas que nosotros no podemos hacer. Y no hace falta, hermanos, mirar lejos. Hace falta mirar a nosotros mismos como éramos nosotros antes de conocer al Señor. Huíamos de la presencia de Dios. No queríamos escuchar, nuestros oídos se cerraban, rechazábamos constantemente. Y si alguien, por muy difícil que sea, nos pudiera llevar a un culto, nosotros salíamos de ahí y nos íbamos. Sin ninguna edificación para nuestras vidas, porque estábamos ahí, pero nuestra mente no estaba ahí. Estábamos presentes, pero nuestra mente estaba en el mundo, deseando que se acabe el culto para volver a Él. Donde nosotros vivíamos antes, en el mundo. Si nosotros miramos a nosotros mismos, nos daremos cuenta de esto, que no depende de nosotros, que no depende de mí. Por más amor que tenga por mi familia, por mi hijo, yo no puedo cambiarles. No puedo. Y la Biblia nos enseña. Hemos leído que Jesús vino a rescatar y solo Jesús lo hace. Y solo por el sacrificio de Jesús lo hace. Solo por la sangre derramada de Jesús lo hace. No hay otro. Los apóstoles no pueden hacer. No lo puede hacer. Pablo mismo dijo, ojalá fuera yo condenado para que mis hermanos pudieran ser salvos. Pero no dependía de él. Lo que él tenía que hacer era predicar el evangelio. Porque de este evangelio que él no se avergonzaba. Dice que es poder de Dios para transformar. Es poder de Dios que llega en nuestras vidas, que nos rompe, que entra en nuestros corazones y transforma nuestras vidas por el sacrificio de Cristo.
por el sacrificio de Cristo. Los apóstoles no pueden hacer. Ninguna persona puede hacer. María no puede hacer. Además, María también necesitó de Jesús. Todos que han pisado esta tierra necesitó de Jesús. Y todos los que van a venir van a necesitar de Jesús, escuchar las buenas nuevas de salvación. Y el centro y el foco y el blanco tiene que ser Jesús siempre. Siempre Jesús. Porque solo Jesús puede rescatar nuestras vidas. Nuestras propias vidas. Y las de los demás y de aquellas personas que nosotros conocemos, que nosotros amamos, que nosotros queremos, que nosotros deseamos que se convierta. Es solo Jesús que puede hacer. Pero hay muchas personas que creen que depende de ellas. Y no es así. Nosotros podemos orar, claro, y debemos orar por las personas. Pero debemos estar conscientes de una cosa. Yo tengo que orar para que esas personas se conviertan. Pero yo tengo que orar y pedir a Jesús, pedir a Dios que toque los corazones. Yo no puedo orar y pedir y decir que estas personas se conviertan porque no depende de mí. No depende de ustedes. No fue mi sangre que fue derramada en la cruz de ningún hombre. Fue de Dios. Fue la sangre del Creador. Y es Él que transforma nuestras vidas. Él y solo Él, nadie más. Nadie más. Y la Biblia nos enseña, vamos a leer en Salmos 49. Salmo 49, versos 7 y 8. Amén. ¿Está ahí? Mira lo que dice. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Mira lo que dice este pasaje, que dice que nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él. Nadie puede hacer esto, solo Jesús. Y hay muchas personas que creen que depende de ellas, que depende de sus oraciones, que depende de sus esfuerzos, que depende de sus ayunos, que depende únicamente de ellas salvar a las personas, salvar a su familia, a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas y a todos aquellos que están en la calle. Y depende de ellas, cree que depende de ellas y no depende de ellas. Dice que tiene que abandonar el intento estas personas que están luchando con sus fuerzas. El deseo de su corazón es bueno. Sí, es bueno desear que las personas sean salvas. Es bueno que nosotros deseemos que nuestros hijos conozcan al Señor. Es bueno que nosotros deseemos, hermanos, que nuestros esposos y esposas se transformen a la imagen y semejanza de Cristo y empiece a ser un cristiano, andar como Cristo anduvo en esta tierra y tener la mente de Cristo. Claro que sí, es muy bueno que nosotros deseemos eso en nuestros corazones. Lo que no es bueno hacer es creer que depende de nosotros. Porque no depende de nosotros, depende de Jesús. Depende de Jesús. Cuando entienda esto, cuando nosotros entendamos esto, nosotros, hermanos, vamos a estar más como sacar de encima de nosotros un peso que a nosotros no corresponde. El peso de la salvación de los demás no corresponde al hombre, corresponde a Dios. No corresponde a nosotros. ¿Tengo que tener el deseo de mi corazón? Sí. ¿Tengo que orar por ellos? Claro que sí. Pero no depende de mí. Yo pido a Jesús. Yo oro a Jesús. Vamos a los pies del Señor. Pero no depende de nosotros. No depende de nosotros, hermanos. Es como un hijo pequeño. ¿Cómo es un hijo pequeño que quiere comprar un regalo a su padre? Si él no trabaja, si él no tiene dinero, ¿cómo lo puede hacer? No depende de él comprarlo, depende de otra persona. Y muchas veces el propio padre le da el dinero para que lo compre.
Es eso que nosotros debemos entender. Que tengo el deseo en mi corazón que las personas sean salvas, pero yo no las puedo cambiar. No las puedo traer hacia la presencia del Señor. No las puedo traerlas. Puedo invitar, puedo predicar el evangelio, puedo decir, mira, son buenas nuevas de salvación para todos aquellos que creen en Jesús. Hay buenas noticias para nosotros. Y nosotros ya las conocemos, ¿no? Las buenas noticias. Que vino Jesús a dar su vida por rescate para nuestras vidas y transformarnos. No vino solamente a rescatarnos, vino a transformar nuestras vidas. Vino a transformar nuestras vidas, hermanos. Nosotros debemos entender esto. Solo Jesús salva. Solo Jesús rescata. El hombre, por más buenos deseos que puede tener en su corazón, no puede hacer nada. Nadie puede. Nadie puede. Nosotros no podemos. Mire lo que dice la palabra. Nadie puede de manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. ¿Significa que yo no puedo salvar a mi hijo? No depende de mí salvar a mi esposa. No depende de mí salvar a mi padre. No depende de mí salvar a mi madre, a mis hermanos y todas las personas que conozcan y quieran. No depende de mí. Depende de Dios. Pero como Pablo también sufría por esto, nosotros sufrimos también. Porque Pablo sufría. Pablo sabía que dependía de Dios. Pero él tenía su oración. Dice que la oración de Pablo por ellos era para que ellos se convirtieran. Para que ellos creyeran en Jesús. Pablo oraba por ellos. Pero esperando una cosa, que Dios les pudiera tocar. Que Dios les pudiera cambiar. Y tenía tristeza y dolor en su corazón. Y nosotros también debemos de tenerlo. Sabiendo una cosa, no depende de mí, depende de Dios, pero la tristeza hay que estar en nuestros corazones. Porque como nosotros no vamos a tener tristeza de mirar personas que nosotros queremos, que nosotros amamos, que nosotros estamos con ellos compartiendo, que se salven. ¿Cómo no vamos a tener este deseo de salvación para estas personas? Hay que tener en nuestros corazones y nosotros lo tenemos. Y sufrimos porque vemos como personas no cambian. ¿Sabe lo que pasa? Nosotros también creemos que las cosas son rápidas. Que las cosas son así, que Dios va a llegar y tiene que cambiar y va a ser así y rápidamente. Y si nosotros no vemos el resultado, nosotros ya perdemos la esperanza. Decimos, no tiene salvación para esta persona. Pero yo, hermanos, mis padres eran de la iglesia. Y yo fui a ir a la iglesia después de muchos años. De pequeño iba, pero hubo un momento que yo me aparté de la iglesia. Durante muchos años. Yo estuve fuera de la iglesia casi 15 años. Y seguramente muchas personas han comentado, mira que ellos son de la iglesia, mira su hijo cómo está. Mira su hijo no va a la iglesia, mira su hijo no tiene interés por las cosas del Señor y no lo tenía. Seguramente hablaban la verdad. Pero no depende de nuestros tiempos. No son nuestros tiempos. La obra lo hace el Señor Jesús. Y el tiempo también lo elige nuestro Señor Jesús. Porque nosotros no estamos dando órdenes al Señor. Nosotros no podemos dar órdenes al Dios. Decir, mira, Señor, salva a mi hijo ahora. Transforma a mi hijo ahora. Haz esta obra ahora. Si nosotros nos damos cuenta, muchas veces estamos así, ¿no? Y paramos un momento y miremos nuestras palabras, nuestras oraciones. Miremos un momento nuestras oraciones y quizás nosotros estamos dando órdenes al Señor. Haz esto ahora. Esto es serio. Cambia ya. Que mi hijo cambie ahora. Salva ahora, transforma ahora.
Y nosotros estamos dando órdenes al Señor y es Él que hace la obra. Es Dios que hace la obra. Lo ha hecho en nuestras vidas. Porque ha hecho rápidamente y algunas personas no significa que va a ser en todos igual. No es así. Hay un tiempo y es el tiempo del Señor. Lo que nosotros no podemos perder es nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza, que el Señor en un momento se levantará y en un momento va a hacer algo. Pero nosotros no podemos estar en nuestras oraciones, Señor, haz esto ahora. ¿Quién somos nosotros? Somos las obras de sus manos. Él es nuestro hacedor. Él es el que nos rescató. Él que vino por nosotros. Él que cambió nuestros corazones. Y ahora nosotros queremos dar órdenes al Señor. Señor, haz esto, pero haz ahora. Haz ya. Porque quiero que mi hijo se transforme. Y no es así. Debemos orar. Nunca perder nuestra fe y confianza en nuestro Señor. Pero saber una cosa, esperar el tiempo de Dios. Esperar el tiempo del Señor. En su momento lo vas a hacer. Como Él quiere. De la manera que Él quiere. Nosotros queremos que sea de la mejor manera posible. Si posible, sin ningún sufrimiento que llegue y cambie el corazón. Pero a veces hay sufrimiento, hay dolor. Hay sufrimiento y hay dolor muchas veces. Pero Dios tiene sus maneras de actuar, de hacer las cosas. Nosotros debemos aceptar la voluntad del Señor. Nosotros no debemos imponer nuestra voluntad al Señor. Porque nuestra voluntad, aunque puede ser con buenas intenciones, muchas veces nos lleva a dar órdenes al Señor. Nos lleva a decir, Señor, tiene que hacer las cosas así. Decir al Señor, Señor, ahora es el momento. Si nosotros no sabemos ni el día de nuestra muerte, ¿cómo nosotros podemos llegar delante del Señor y decir, Señor, ahora es el momento de hacer algo, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Hay que tener más temor. Y muchas veces nosotros en nuestras oraciones estamos pecando en contra de nuestro Señor. No temiendo como lo debería, no teniendo la reverencia que deberíamos tener, no poniéndolo como soberano y Señor que es. Y creemos que podemos llegar delante del Señor y decir, ahora que estoy en oración puedo hablar lo que yo quiero. Y no es así. Hay que ir con temor y reverencia delante de nuestro Señor. No estamos delante de cualquiera. No estamos delante de una persona. Si a una persona de aquí, que nosotros somos hermanos, debemos considerarlo como superiores a nosotros mismos, ¿cómo que vamos delante del Señor con algunas actitudes? Si nosotros pensamos un momento, debemos tratar a nuestros hermanos como superiores, con respeto, educación para con ellos. Pero delante de Dios voy y digo lo que quiero. No puede ser. A los hermanos sí tengo que considerarlos, pero a Dios mucho más. A Dios mucho más, porque no estamos delante de cualquier persona. Estamos delante del Creador. Estamos delante de aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros. Estamos delante de nuestro Señor. Estamos delante de nuestro Dios. Y debemos ir con reverencia, con humildad. ¿Puedo llegar delante del Señor, abrir mi corazón a Él? Sí, y debemos hacerlo. Pero cuida las palabras. Cuida las palabras. La Biblia nos enseña que tienen que ser pocas nuestras palabras. Tienen que ser pocas. Porque podemos estar hablando cosas que estamos afrentando a nuestro Señor. Pues debemos, hermanos, ir delante de nuestro Señor y pedir al Espíritu Santo que conduzca nuestras oraciones. Porque Él dice que el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios.
El Espíritu Santo dice que sabe, conoce la voluntad del Señor. Dice que escudriña lo profundo de Dios y sabe cuál es la voluntad del Señor. Este puede conducir nuestras oraciones, puede dirigir nuestras palabras para que nosotros pudiésemos orar como deberíamos orar, pedir como deberíamos pedir, rogar como debemos rogar. No de cualquier manera, que somos muy rápidos muchas veces en hablar con Dios. Vamos a orar y ya está. Y oramos y pedimos y esto y aquello. Y decimos. Y hay que tener cuidado. Quizás sean vanas palabras delante de nuestro Señor. Que simplemente estamos ahí hablando. Y pidiendo. Y ordenando al Señor. Y el Señor está mirando y diciendo, ¿quién cree que sois? Vosotros. Somos las obras de sus manos, sí. Hemos leído en el Salmo de abertura que el Señor no abandone las obras de sus manos. Y aquí estamos, no nos abandones, esté con nosotros. Pero nosotros debemos tener cuidado con nuestras palabras cuando vamos delante del Señor. Ser reverente. Busca la dirección del Espíritu Santo. No hable por hablar. Sí, debemos rascar nuestros corazones delante del Señor. Sí, debemos. Pero hermanos, no podemos hablar de cualquier manera a Dios. No podemos, y si miramos muchas nuestras oraciones, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Hemos fallado, hemos pecado en contra del Señor, incluso cuando estamos orando. Que debería ser un momento de reverencia, un momento de temor, un momento de pedir perdón, un momento de arrepentimiento. Y al final acabamos pecando en este momento. Porque nosotros no medimos nuestras palabras. Nosotros creemos que podemos llegar delante de nuestro Señor de cualquier manera y hablar lo que nosotros queremos, pedir lo que nosotros queremos pedir, lo que nosotros deseamos y hablar un montón de cosas delante de nuestro Dios. Y no es así. Hay que tener cuidado con nuestras palabras. Amén. Porque todo depende de Él, ya hemos visto. No depende de nosotros. Yo tengo que entender esto. No puedo rescatar a mi hermano. No puedo rescatar a mi hijo. No puedo rescatar a mi esposa. No puedo rescatar a mi padre. No puedo rescatar en la calle un mendigo. No puedo rescatar a una prostituta. No puedo rescatar a nadie. Pero conozco a aquel que puede. Esto es lo que nosotros debemos saber. Conozco a aquel que puede. ¿Por qué? Porque me ha rescatado a mí. Porque me ha redimido a mí. Porque me ha salvado a mí. Y si me ha salvado a mí, para Él no hay nada difícil. No importa si yo no era un asesino, si no era buscado de la policía, si simplemente hacía algunas cosas que parecía que para la sociedad parece que están bien, pero que para Dios también es pecado. Me rescató de estas cosas, pero puede rescatar a aquel que está cometiendo los más terribles pecados. Porque para Dios, hermanos, como ya sabemos, no hay nada imposible. Dios puede hacer todas las cosas y delante del Señor no hay un corazón duro. Delante de nosotros sí. Delante de nosotros, hermanos, todos los corazones son duros, incluso los nuestros corazones son duros. Nosotros no podemos ablandar ni nuestros propios corazones. Dependemos del Señor. Pero el Señor no ve esto. No hay cosas difíciles. ¿Qué dijo los discípulos a Jesús cuando Jesús enseñaba de los ricos? Que era difícil, ¿no? Un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos miran y dicen, pues, ¿quién podrá ser salvo? Claro, para ellos imposible. Ni siquiera ellos mismos. Pero Jesús mira, para los hombres es imposible, pero para Dios no. Porque para Dios no hay nada difícil. Él puede hacer.
Él puede transformar. Puede transformar a una persona que esté resistiendo al Señor día tras día. Puede transformar incluso a personas que resisten al Señor y que demuestran odio al Señor día tras día. Porque ha transformado a Pablo, que perseguía la iglesia, que perseguía a los cristianos. Era un perseguidor de la iglesia. Y su corazón era duro. Claro que sí, estaba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo, que él había comprado. Puede transformar a las personas que demuestran odio hacia el Evangelio, hacia la persona de Jesús, hacia Dios. Claro que sí. Porque Dios puede transformar a cualquiera. Él es el alfarero. Él tiene dominio sobre el barro. Es que nosotros somos barro. Somos barros nosotros. Todo el mundo es barro. Es polvo, es ceniza. Es decir, es nada delante de nuestro Señor. Él puede transformar los corazones duros. Él puede levantar un ejército de huesos secos. Nosotros no podemos hacer nada. Es que nosotros no tenemos poder para hacer nada. No podemos hacer nada. Pero el Señor puede levantar un ejército de huesos secos que están ahí y unirlos otra vez. Hueso con su propio hueso. Sepáralos, une. El Señor puede hacer estas cosas. Y poner espíritu, dice, dentro de ellos y poner espíritu de vida. Es el Señor que puede hacer estas cosas. Nosotros no podemos. El Señor puede hacer. Y nuestra confianza es esta. Que Dios puede hacer todas las cosas. Cuando tengo esta confianza, claro, seguiré orando por los míos. Seguiré, hermanos, preocupados con las personas que están en la calle. Seguiré preocupado con mis hermanos que veo que están lejos de la presencia del Señor. Seguiré preocupado, pero estaré seguro en Dios. De que el Señor cuando quiera lo va a hacer la obra. Nosotros seguimos predicando el Evangelio. Seguimos predicando a Cristo. Que Cristo transforma, que Cristo salva, que Cristo rescata, que Cristo cambia los corazones. Que Cristo hace todas las cosas. Nosotros seguimos adelante, porque ha hecho con nosotros y seguramente va a hacer con quien le place. Y no hay ningún corazón que se va a resistir cuando Dios le toque. Cuando Dios toque a una persona, no hay ningún corazón que va a decir no. Cuando Dios quebranta, quebranta. El corazón se deshace. Cuando Dios quebranta y toca a una persona, esta persona ya no es la misma más. Cuando Dios decide tocar a las personas que uno cree más duras que pueda tener en esta tierra, este corazón se va a ser quebrantado. Y esta persona que odiaba al Señor va a pasar a amar al Señor. Esta persona que perseguía las cosas de Dios va a pasar a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que huían de la presencia del Señor, de la iglesia y de todas aquellas personas que se decían ser cristianas y buscaban al Señor y eran creyentes, va a pasar a estar con ellos. Va a pasar a compartir con ellos. Personas que no venían a la iglesia, que odiaban a la iglesia y a los cristianos, va a estar aquí. Y va a estar diciendo, Dios me ha transformado. Y va a ser totalmente consciente de esto. Totalmente conscientes de esto. Pero una cosa sí, quizá mucho más agradecidas que nosotros. Porque dice que las personas que son perdonadas mucho, mucho aman. Y aquellas que parece que son perdonadas de pocas cosas, dice que poco aman. Quizás sea esto, ¿sabe lo que pasa con nosotros? No nos considerábamos tan malos, tan perdidos. ¿Por qué? Porque era desobediente às vezes a mi padre, porque mentía algunas veces, porque hacía alguna otra cosa, pero ahora el Señor me rescató, me perdonó, gracias. Pero cuando entra una persona que Dios le libra, hermanos, de otros pecados que a nuestros ojos son grandes, esta persona es agradecida al Señor.
Esta persona de verdad da gracias al Señor. Sí, gracias, Señor, porque tú me has libertado. Yo estaba en las drogas, perdido, solo, sin familia, sin nada. Y el Señor ha ido por mí. Estas personas seguramente serán más agradecidas que nosotros. ¿Nosotros deberíamos ser agradecidos también así? Sí. Pero como creemos que fuimos perdonados de pocos pecados y pecados no tan relevantes así, nosotros, gracias. Gracias, Señor. Pero en nuestros corazones, hermanos, si Dios nos perdonó de la mentira, nosotros deberemos ser agradecidos a Él por toda la eternidad, porque la mentira nos llevaría al infierno. Nos llevaría a Él. Entonces debemos ser gratos al Señor. Amén. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Amén. Dice así: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Él compró con su propia sangre la iglesia. Sangre de Cristo fue derramada por nosotros, por la iglesia. Y hay que tener cuidado. La palabra dice, mira, tened cuidado de vosotros. Tened cuidado de vosotros que estáis pastoreando la iglesia. Los pastores hay que tener cuidado de una cosa, que las ovejas no pertenecen a ellos, no pertenecen a nosotros las ovejas. Las ovejas pertenecen a Cristo. Son las ovejas de Cristo. Lo que dice la palabra. Dice que en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, pastorear la iglesia de Dios. El Espíritu Santo ha hecho obispos a muchos para pastorear la iglesia de Dios. Pero lo que nosotros vemos hoy son muchos pastores que parece que fueron ellos mismos que han comprado a estas personas que están ahí, que se adueñan de ellas, que hacen comercio de ellas. Dice, no, el Espíritu Santo ha puesto para pastorear la iglesia de Dios. Y habla más aún, la cual Él compró con su propia sangre. Por la sangre de Cristo nosotros estamos aquí. Por la sangre del sacrificio de Cristo que nosotros estamos aquí. Y tanto los pastores no pueden olvidar de esto, cuanto los hermanos, los miembros no pueden olvidar de esto, que es por la sangre de Cristo que estamos aquí. Que la iglesia de Dios está aquí hoy es por la sangre derramada de Cristo. Que no fue con oro, con plata, aunque el Señor es el dueño, ¿no?, del oro y de la plata. Pero no compró con esto. Has decidido comprar una iglesia, un pueblo, con algo mucho más valioso que esto, que el oro y la plata. Con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada por nosotros. Este fue el precio. El precio de redimir un alma, de rescatar un alma, es costoso por esto. Por eso el Salmo dice, nadie puede redimir a su hermano. Nadie puede dar rescate por él a Dios. Porque es muy costoso. Es costoso. Todos nosotros tenemos sangre, sí, pero sangre puro carmesí, solo Jesús. Nuestra sangre no puede ser derramado por nuestros hermanos. No tiene poder para libertarlos. No tiene poder para salvarlos. Porque es sangre contaminada por el pecado. La única sangre que era limpia, carmesí, blanca, sin mancha, inmaculada, era la de Cristo. Por eso Él dice, Él compró con su sangre. Y el valor es precio de sangre.
Precio de sangre, y nosotros debemos estar con esto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cristo me compró por precio de sangre. Precio de sangre. Sufrimiento y dolor en la cruz del Calvario. Por eso nosotros estamos aquí hoy. Por eso nosotros salimos de nuestras casas, por eso nosotros congregamos, por eso nosotros nos amamos, por eso nosotros buscamos al Señor. Porque fue derramado un precio, fue derramado un sangre. Nos compró por su sangre. Y nosotros no debemos olvidar esto. Ninguno, ni los pastores, ni los hermanos que congregan, ni los miembros de la iglesia. Tienen que ser conscientes. Estás aquí hoy por la sangre derramada de Cristo. Derramó su sangre por mí, por ti. Por eso nosotros estamos aquí hoy. Y no nos dejó ahí, no fue un precio que Él pagó y ahora y nos dejó a elegir la vida que nosotros queremos llevar. Dice que no. Él salvó a un pueblo, dice que para Él. Ahora nosotros pertenecemos a Él. Ahora nosotros, hermanos, no hacemos nuestra voluntad. Nosotros ahora no cedemos a los deseos de la carne. Nosotros ahora no buscamos, no seguimos a la corriente de este mundo. Nosotros ahora seguimos a Cristo. Nosotros ahora tenemos a quien seguir, aquel que nos rescató. Como estábamos hablando antes, aquellos que van ahí al monte tienen que ser rescatados. Son rescatados, se los llevan al hospital y se los cuida, pero luego se los deja a casa y ellos siguen su vida. Pero Cristo no hace así. Cristo nos rescata. Cristo nos cuida. Dice que nos sana las heridas. Pero Cristo sigue con nosotros. Cristo no nos abandona. Cristo no nos deja ahí ahora sigue su vida. No, Él sigue con nosotros. Dice que envía a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días de nuestras vidas. Él nos rescata y permanece con nosotros. No es un rescate como hacen las personas. Busca, los saca de ahí y ahora sigue su vida. Y luego están perdidos igualmente. Luego vuelve a pasar y tiene que ser rescatado otra vez. Pero Cristo no hace así. El rescate de Cristo no es así. Él nos cuida, Él nos guarda. Él permanece con nosotros y está con nosotros a cada día. Nos fortalece. Intercede por nosotros delante del Padre. Él nunca nos abandona. Cosa que a veces nosotros olvidamos. A veces creemos que estamos, que me abandonó el Señor. Por momentos difíciles que nosotros pasamos. No, Dios no nos abandonó. Dice que permanece. Está con nosotros. Está con nosotros. Amén. Así que Él nos trasladó. Vamos a leer en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Amén. Sí, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, es que nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él nos libertó de ahí. Y ahora nosotros pertenecemos a este reino, al reino del Señor. Ahora nosotros no hacemos lo que nosotros queremos hacer. Nosotros ahora somos personas transformadas, libertadas. Nos libró, dice, del poder, del dominio de las tinieblas. Él nos libró de nuestros deseos de este mundo. Nos libró de nuestra maldad. Nos libró. Ahora nosotros pertenecemos a su reino. No somos ovejas sin pastor. No hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad.
Tenemos a Jesús. Seguimos a Jesús. Buscamos a Jesús. A cada momento de nuestras vidas. Nosotros necesitamos a Jesús. Él nos libró del dominio, de las tinieblas. Mira lo que dice la palabra. Nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó a su reino. Nosotros cuando miramos nuestras vidas antes de Cristo, ¿quién dominaba nuestras vidas? Nosotros que creíamos que éramos nosotros mismos, ¿verdad? Yo creía que, no, quien domina mi vida soy yo. Mi padre no domina mi vida. Mi madre no domina mi vida. Ninguna persona domina mi vida. Yo decido las cosas. Pero dice la palabra que Él nos libró del dominio de las tinieblas. Yo estaba dominado por las tinieblas y no lo sabía. Yo creía que estaba libre de cualquier dominio. No tenía dominio de mis padres, de mis familias, de nadie. Yo dominaba mi vida. Pero Él me libertó de ahí. Yo me he dado cuenta que yo estaba sobre el dominio de las tinieblas. Yo hacía las cosas, hermanos, no porque yo estaba libre y elegía. Yo hacía las cosas que yo estaba esclavizado. Era esclavo del pecado. Y un esclavo ¿qué hace el esclavo? Hace las cosas por libre y espontánea voluntad. El esclavo hace lo que le manda. El esclavo despierta en la hora que le manda despertar. El esclavo come en la hora que manda comer. El esclavo para de trabajar en el momento que le manda. Un esclavo no hace nada por su propia voluntad. Siempre está pendiente de órdenes. Pero nosotros estábamos tan ciegos que creíamos que éramos libres. Creíamos libres. Y es así que el mundo cree, ¿no? Que son libres, que pueden tomar sus decisiones, que pueden hacer lo que ellos quieren, según sus propias voluntades. Y cuando mira la iglesia, dice estos están esclavizados. Aquellos que están libres en Cristo, el mundo lo interpreta de una manera. Ellos son esclavos. Están siendo esclavizados ahí. Ellos miran desde lejos del mundo, en sus delitos y pecados. Mira nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y mira ellos, no hacen. Nosotros somos libres ya. Pero nosotros miramos y entendemos una cosa. No, yo soy libre y no hago esto porque ya soy libre de hacer esas cosas. Ellos practican estas cosas y creen que sois libres. Nosotros entendemos una cosa. Yo no hago estas cosas. Yo no estoy en los vicios porque soy libre del vicio. Soy libre de la bebida, libre de las drogas. Soy libre. Libre de todas las cosas que hay en el mundo. La gente cree, vosotros, ¿por qué no salís de fiesta por las discotecas? No sé por qué no puede salir. Nosotros, no, porque somos libres de esto. No tengo que ir ahí. No me hace falta. Yo puedo mirar estas cosas y decir, esto ya antes era esclavo de esto. Ahora soy libre. Cristo me libertó. No tengo que estar ahí. No tengo que frecuentar estos lugares. Las personas creen que nosotros, hermanos, somos limitados. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Porque Él nos libertó del dominio de las tinieblas, que antes nosotros estábamos ahí. Nosotros debemos entender esto. Que las cosas que ahora no hago, es porque Cristo me libertó. No porque me prohibió el Señor. No, Cristo me enseñó una cosa. Tú eras un esclavo en el mundo. Yo te hago libre. Ahora estamos en Cristo. En el reino de Cristo. Somos libres para hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Todas las cosas que nosotros hacemos es conforme a la voluntad del Señor. Antes todas las cosas que hacíamos conforme los deseos de nuestras carnes.
conforme nuestros propios deseos de nuestros corazones, conforme estábamos esclavizados. Nosotros hacíamos estas cosas, pero ahora somos libres en Cristo Jesús, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Él me libró. Ahora puedo resistir. Ahora digo, no me hace falta beber, no hace falta fumar, no hace falta tener vicios, no hace falta nada de este mundo para mí. Me libró, me libertó. Ahora estoy en Cristo, soy nueva criatura. Y gloria al Señor por esto. Y no olvidamos que ha sido Cristo. Que ha sido Cristo que nos libró. Dice que nos libró. Cosas que nosotros, repito, y es bueno que nosotros no olvidemos, Él nos libró. No fue porque yo he decidido. Yo decido las cosas. No, fue porque Él nos libró. La Biblia dice claramente, es Él que nos libró. Él nos rescató. Es Él que nos justifica. Es Él que nos santifica. Es Él que hace toda la obra en nuestras vidas. No somos nosotros. Nosotros miramos a Cristo y damos gracias a Cristo. Dice, gracias Cristo porque tú haces todo. Yo aquí estoy, tengo que ser transformado, tengo que ser perfeccionado a cada día de mi vida conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Nosotros tenemos que seguir así a cada día de nuestras vidas. Cristo nos va encaminando. Cristo va dirigiendo nuestros pasos. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo nosotros partimos de este mundo? O cuando Él venga. Cuando Él diga, hasta aquí llegó sus días. Ahora estaremos en la presencia del Señor. Y ahí seremos perfectos. Perfectos. Aquí estamos siendo perfeccionados. Ahí con Él seremos perfectos. Un cuerpo glorificado que nosotros vamos a tener. Libre de cualquier mancha, de cualquier deseo que desagrade a nuestro Señor. Ahí seremos como los ángeles. Libres de los deseos de la carne. Amén. Porque nosotros debemos ser conscientes de una cosa. Antes estábamos muertos. Muertos estábamos antes. Y vamos a leer Efesios 2:5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Cuatro y 5. Perdón. Amén. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Antes nosotros estábamos muertos. Ahora vivimos, tenemos vida en Cristo Jesús. Y dice que por gracia. Es por gracia, no es porque nosotros merecemos algo. Es por gracia. Por la gracia de Dios. Por el favor inmerecido de Dios. Nos dio vida. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Hacía conforme a la voluntad de mi propio corazón, conforme el deseo que tenía en mi carne. Ahora vivo para Cristo. Ahora soy muerto, continúo muerto, pero para el mundo, como dice la palabra. Estamos muertos ahora para el mundo. Antes estábamos muertos para el Señor. Ahora estoy muerto para este mundo y vivo para el Señor. Era al revés antes, que nosotros estábamos muertos para el Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, pero vivos para este mundo, practicando los deseos que nosotros teníamos antes. Ahora al revés, Cristo me libertó del dominio de las tinieblas, me ha dado vida nueva y ahora estoy muerto para este mundo. Cuando este mundo me llama, ya no cuente conmigo, estoy muerto, no puedo hacer nada. Estoy muerto, ¿qué puede hacer un muerto? Nada.
Si yo estoy muerto para este mundo, ¿qué puedo hacer en este mundo? Pues nada. Pues si estoy haciendo algo aún en este mundo, significa una cosa, no estoy muerto para este mundo aún. Aún estoy vivo. Y estoy muerto con el Señor. Porque Cristo vino a darnos vida. Si nosotros tenemos vida en Cristo, ahora estoy muerto para el mundo. Que el mundo no me llame más. Que el mundo ya no me tenta. Que el mundo ya no me atrae. Que en el mundo no hay nada, hermanos. No hay nada que pueda interesar a un hijo de Dios. Todos nosotros ya tenemos todo en Cristo Jesús. El mundo no nos puede tentar en nada más. Todo ya es basura, como dijo Pablo. Todo ya es basura. Todas las cosas de este mundo tienen que ser consideradas por un cristiano nacido de nuevo como basura. Es basura, todo lo que hay. Las lujurias, el dinero, el poder, todo es basura. A mí no me tenta nada. Estoy muerto para este mundo. Que los muertos que hacen no pueden hacer nada. Ahora vivo para el Señor. Vivo para el Señor. Vamos a leer un momento en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 9. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 57. 57 al 62. Amén. Dice así: mientras ellos iban por el camino, uno le dije: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permítame que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Mire, nosotros podemos entender una cosa: ¿cómo estábamos muertos antes? Por este versículo, el 60. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Jesús estaba en el principio de su ministerio y Jesús ya se veía, no estaba llamando a personas, que pasó por uno y dice: sígueme. Jesús estaba llamando a sus discípulos, pero uno de ellos dice: Señor Jesús, permítame que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le mira y dice: mira, Jesús le habla: deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús estaba en el principio de su ministerio. Jesús iba a empezar a predicar el reino de Dios, el evangelio que transforma vida. Jesús iba a anunciar vida hacia ellos y todos estaban muertos. Jesús entendía una cosa: tanto el muerto que está ahí físicamente, que se había muerto, cuanto el otro que lo va a enterrar, está muerto también. Así estábamos nosotros, muertos. Sin la palabra del Señor, sin las buenas nuevas de salvación, ¿qué podemos ser? Muertos. Y Jesús mira y dice: mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque el otro también estaba muerto. No había oído el evangelio todavía. No había oído del poder transformador del evangelio de Jesús. Pero mira lo que dice: pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Porque ahí va a llevar vida. Ahora nosotros vamos a llevar vida. Ahora nosotros vamos a tener vida escuchando el evangelio, escuchando la palabra, escuchando de Jesús, de su sacrificio por nosotros. Antes estábamos así. Antes nosotros vivos, pero muertos.
porque estábamos muertos para con el Señor, aunque nosotros estábamos aquí, en esta tierra. Pero estábamos muertos para el Señor, porque ¿qué hacíamos nosotros para el Señor? Nada. Porque todas las cosas que hacíamos era para el mundo. Nada lo hacíamos para el Señor. Todo lo que nosotros hacíamos, todos nuestros pensamientos, era para este mundo. Era para nosotros mismos. Era lleno de egoísmo, lleno de envidia. Era lleno de estas cosas. Porque estábamos muertos para con el Señor. Y el Señor nos veía como muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso Jesús dice, mira, se va a venir en pos de mí, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque ambos están muertos. Uno físicamente, el otro espiritualmente. Y así estábamos. No físicamente muertos, pero espiritualmente estábamos muertos. Y Jesús miraba a nosotros como muertos. Por eso Jesús nos libra. Por eso tiene que rescatar. Porque nosotros mismos no podemos traer vida a nosotros. Y las cosas de este mundo nos enseñan una cosa. Si nosotros la deseamos, estamos muertos. Muertos con el Señor. Vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 5. Y con eso terminamos. 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 5 y 6. Amén. Dice así, pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Aquí está hablando de las viudas, ¿no? Que una viuda que se entrega al Señor, que a las oraciones, a la súplica, esta tenía que ser atendida por la iglesia, amparada por la iglesia. Pero mira lo que dice de la otra, pero la otra, mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Aunque se habla de viudas, esto sirve para todos nosotros. Sirve para nosotros, porque aquel que se entrega en placeres desenfrenados, aún viviendo a los ojos del Señor, está muerto. Si nosotros, hermanos, en nuestros corazones tenemos deseos, placeres desenfrenados delante del Señor, estamos muertos. Él vino a dar vida a nosotros. Y cuando Él nos da vida, Él transforma nuestros corazones. Estos deseos ya no tienen que hacer parte de nosotros. No hay que tener en nuestros corazones estos deseos. Nosotros sabemos si estamos en Cristo Jesús, si somos nuevas criaturas. Y por nuestros frutos, si hemos sido transformados por Dios. Si las cosas que antes nosotros buscábamos, deseábamos y amábamos, ahora ya no me hace falta, ya no las quiero. Aunque las quería con locura, ahora lo que quiero es Cristo. Porque Él me libertó. Antes estaba muerto, ahora vivo en Cristo. Vivo por Cristo, crucificado, como dice Pablo. Ahora ya estoy crucificado con Cristo Jesús. Vivo para Él, no para mí, no para agradar a mi carne. No para mí, no para mis placeres, pero para Dios, para el reino del Señor. Como dice, mira, anuncia el Evangelio, anuncia el reino de Dios. Que Jesús está hablando a sus discípulos. Jesús estaba buscando discípulos y cada uno tenía excusa. Para ellos tenía cosas más importantes que hacer. Uno quería enterrar a su padre, otro quería despedir de las personas de su casa. Y Jesús mira y dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, mira, estas cosas pasaron, ahora tú estás conmigo.
te he llamado, te he librado, te he rescatado. No tiene que poner los ojos otra vez atrás. Ahora nosotros miramos a Jesús y seguimos los caminos que nos enseña Jesús. Donde nos lleva Jesús, nosotros vamos. Claro que serán caminos muchas veces complicados para nosotros, pero lo importante es que Jesús está. Que no importa el camino, no importa por dónde pasamos, lo que importa es que Jesús está con nosotros. ¿O cree que era un camino difícil que los israelitas tuvieron que pasar por el desierto? El camino era difícil, pero Dios estaba ahí. Difícil e imposible para ellos pasar por el medio del mar. Claro, no hay camino. Pero Dios estaba ahí con ellos y hace camino, y abre pasaje, y abre el agua, abre el mar, y ellos pueden pasar. Es este el camino que nosotros debemos buscar. El camino de Dios, el camino que es estrecho, que es angosto, que es difícil, que trae dolor en nuestras vidas, sufrimiento, pero que nos aperfecciona. Pero ahora, Él me libró, Él sabe el camino que me tiene que llevar. Yo sigo. Nosotros seguimos. Seguimos a Cristo. ¿Por qué? Porque ya no seguimos la corriente de este mundo. Ya no seguimos este mundo. Ahora nuestros ojos están en Cristo Jesús. Y por donde nos envía Cristo, nosotros vamos. Que no importa. No hay pasaje. Pues no importa. No importa si no hay pasaje. Importa si Dios nos envía ahí. Abraham también, Dios habló con él, dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te enseñaré. Él no dice, pero no cuestiona a Dios, él sigue, obedece al Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer, confiar en nuestro Señor. Pero muchas veces no lo hacemos porque no hay fe en nuestros corazones. Que Dios nos está enviando por un lugar difícil, nosotros miramos las dificultades y no miramos al Dios. Era lo que pasó con el pueblo. El pueblo miraba el desierto, no miraba a Dios. El pueblo miraba que no hay agua, no miraba al Señor. El pueblo miraba que no hay alimento y no miraba a Dios. El pueblo miraba aquí la tierra y nosotros tenemos que mirar las cosas de lo alto. Pues si ellos mirasen al cielo, mirasen todo el poder, la majestad y la soberanía de Dios, estarían confiados. Decía que en la tierra no hay nada, pero aquí está el Señor, el creador de esta tierra. Aquí está el Señor. Porque nuestros ojos, hermanos, nos pueden muchas veces engañar. Podemos mirar cosas que no hay y que nosotros creemos que las necesitamos. Pero nuestra dependencia está en Cristo Jesús. Es que no importa si no hay. Lo que importa es quién está con nosotros. Esto es lo importante, porque si el pueblo mirase aquí en el desierto, no hay agua, no hay alimento, no hay un camino, aquí no hay nada. Pero si mirasen al Señor, estarían confiados. Ellos miraron las cosas de aquí, miraron las cosas del desierto, miraron el camino y no aquel que estaba conduciendo a ellos. Y nosotros, mis hermanos, no vamos a mirar esto. No miramos el camino que vamos, miramos a aquel que nos guía por el camino. Miramos al Señor y en Él estaremos confiados. Amén. Pues vamos a orar.